Estoy muy agradecido al Señor por el privilegio de estar aquí con ustedes y adorar al Señor juntos. Let me bring you the greetings of Grace Reformed Baptist Church in Owensboro, Kentucky. Permítame traerles y compartir con ustedes los saludos de su iglesia hermana, la iglesia Grace Reformed Baptist, ahí en Owensboro, Kentucky. Both of its members and its elders. Y ese saludo de parte de los miembros y también de los ancianos de la iglesia. We live in a universe that is profoundly and in all sorts of ways interpersonal and relational. Mis hermanos, nosotros vivimos en un universo profundamente interpersonal y también relacional en todos los sentidos. But I think this is not realized as it should be, especially in our modern era. Pero estoy convencido de que a menudo esto no se percibe ni se comprende como se debería. All the emphasis is upon the individual. Porque en la era moderna en la que vivimos, todo el énfasis está en el individuo, en la individualidad. And because of this, the profound importance and power of relationships in our world Y debido a ello, la profunda importancia y el poder de las relaciones en nuestro mundo have been overlooked and even denied. han sido pasados por alto e incluso han sido negados. The battle cry of this individualistic modern point of view Y el grito de guerra de este punto de vista individualista y moderno can be heard in the famous lines of the poem called The Invictus, puede oírse o puede escucharse en los famosos versos del poema llamado Invictus. It's a famous poem of William Ernest Henley, Y este es un poema muy conocido del poeta William Ernest Henley. and it was actually quoted in a movie about the life of Nelson Mandela a number of years ago. Y de una manera curiosa, este mismo poema fue citado en una película que se hizo sobre la vida de Nelson Mandela hace unos años. Here's how this hymn to individualism and egotism ends. Mira cómo termina, o la última parte de este himno al individualismo que está aquí. I am the master of my fate. Yo soy el amo de mi destino. I am the captain of my soul. Yo soy el capitán de mi alma. This poem epitomizes the heroic, supposedly heroic individualism of modernism. Mis hermanos, este poema personifica el individualismo supuestamente heroico del modernismo. But it's nonsense. Pero es un sinsentido. We do not live in a universe characterized by the individualism and egotism of the Invictus. Porque nosotros no vivimos en un universo caracterizado por el individualismo y el egoísmo que se enseña en este Invictus. We live in a universe created by a God Nosotros vivimos en un universo que ha sido creado por un Dios who is eternally tripersonal. que es eternamente tres personas. We live in a relational and interpersonal universe Vivimos en un mundo relacional e interpersonal, created by an interpersonal and relational God. creado por un Dios interpersonal y relacional. Isn't this the teaching of our confession? ¿Acaso eso no es lo que confesamos en nuestra confesión de fe, tanto de ustedes como nuestra? In this divine and infinite being, there are three subsistences. En donde se dice en el capítulo 2, párrafo 3, que en este ser, en esta esencia divina hay tres subsistencias. The Father, the Word or Son, and Holy Spirit. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. And it goes on to say Y luego sigue diciendo ese párrafo that these three persons are distinguished by several peculiar relative properties and personal relations. que estas tres personas o subsistencias en la Santísima Trinidad pueden ser distinguidas por ciertas facultades personales relacionales. It's not surprising that a God like this Pero no es para nada sorprenderte que un Dios como ese, has created a universe where personal relationships are profoundly significant. un Dios que vive eternamente en tres personas, no es sorprendente que haya creado un universo que es interpersonal o para relacionarse. Isn't this true? ¿No es acaso verdad We are sinners because of our relationship with Adam. que somos pecadores precisamente porque tenemos una relación con Adán? We are redeemed because of our relationship with Christ. Y al mismo tiempo piensa en esto, somos redimidos por causa de la relación que tenemos con Cristo. Even in the Garden of Eden, the importance of personal relationship becomes clear. Aún en el jardín del Edén, la necesidad de una vida
en comunidad o interpersonal comenzó a ser visible. After there has been this repeated emphasis on the fact that all God has created is good, good, and very good, Y el hecho de que se repita tantas veces en el registro de la creación que diga, y lo que hizo Dios fue bueno, bueno en gran manera. but then Adam is told Pero luego se le dice a Adán, that it's not good. se le dice esto, No. no es bueno, No bueno no es bueno for him to be alone. que él esté solo. ¿Te acuerdas de esa frase? And so it's not surprising that in the application of salvation, Así que tampoco es sorprendente que nosotros veamos esa vida relacional en la aplicación de la salvación. a new community is formed and filled with new personal relationships. Porque hay una nueva comunidad que se forma y que se conforma de personas que tienen una nueva relación. And we know this community as the church. Y nosotros conocemos o identificamos esa comunidad como la iglesia. And from this we learn Y de esto nosotros aprendemos that it's also not good for Christians que to be entonces tampoco es bueno para un cristiano el estar solo. Así como se le dijo a Adán, se le repite al cristiano. alone. And all of this brings me to the word I have for you in this hour. Y todo esto que les he dicho a manera de introducción me lleva a lo que yo quiero compartir con ustedes en este día. And that word concerns the importance of church membership in promoting piety in this present evil age. Y de lo que yo quiero hablarles en esta tarde es de la importancia que tiene el ser miembro de una iglesia como una forma de promover la piedad en la era presente, la cual está caracterizada por la maldad. What does this subject imply? ¿Y qué es lo que este tema implica? It implies that piety or godliness Implica que la piedad o el hecho de vivir una vida de piedad y santidad must be pursued debe ser buscada and is most successfully pursued y debe ser buscada con mucho esfuerzo in the context of Christ's new community, the church. en el contexto que el Señor nos da, que es esa nueva comunidad llamada la iglesia. Otherwise, it will be subverted Porque si no, esto va a ser simplemente no cumplido and destroyed y destruido by the evil community the scriptures call the world. por esa comunidad de maldad al que la Biblia llama el mundo. And with these ideas in mind, then, please turn to two verses in the first chapter of Philippians. Pero con estas dos ideas en mente, yo quiero que por favor abras tu Biblia conmigo en dos versículos de la carta de Pablo a los filipenses. Understood together, Y cuando uno toma estos dos textos y los entiende juntos, they strongly support the theme of this hour. estos dos textos y las verdades que uno puede tomar de allí, toman de una manera firme las convicciones que yo les estoy presentando en esta tarde. Notice Philippians 1:1 first of all. Quiero que notes en primer lugar Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. And then Philippians 1:27. Pero ahora quiero que veas el versículo 27, Filipenses 1:27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo sentir, espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. So we want to look at the importance of church membership Así que nosotros queremos ver y encontrar aquí la importancia de la membresía in promoting piety and godliness en el hecho de que al ser parte de la membresía se puede promover la piedad y una vida de santidad. under a simple outline. Y lo que quiero hacer es mostrarte esto a través de un encabezado o un bosquejo muy sencillo. Roman numeral 1, Vamos a ver dos cosas. En primer lugar, the reality of formal church membership in Philippians 1:1. la realidad de la membresía formal en una iglesia, y lo vamos a ver en Filipenses 1:1. And then Roman numeral 2, Pero luego, en segundo lugar, vamos a ver the responsibility of formal church membership in Philippians 1:27. la responsabilidad de ser miembro formal de la iglesia, tal como aparece en Filipenses 1:27. Notice first of all the reality of formal church membership in Philippians 1:1. Quiero entonces en primer lugar que consideres
la realidad de la membresía formal de la iglesia, tal como aparece en Filipenses 1:1. Paul and Timothy, bondservants of Christ Jesus, Aquí dice Pablo y Timoteo, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, including the overseers and deacons. incluyendo a los obispos y diáconos. I want you to see two things related to this verse. Ahora yo quiero que notes dos cosas bien claras con respecto a este versículo 1. It's clear indication, Tiene en primer lugar una clara indicación, and then it's crucial implication. pero luego tiene también una crucial implicación. First of all, it's clear indication. En primer lugar, una clara indicación hay en el versículo 1:1. We learn something here that's not explicitly mentioned in the account of Luke of the Philippian church. Aquí nosotros aprendemos algo que no se menciona de manera explícita en el relato de la iglesia de los filipenses en el libro de Hechos por Lucas. We are not told in the book of Acts Porque en el libro de Hechos no se nos dice that the church of Philippi was a formally organized body, que la iglesia de los filipenses o en Filipos era un cuerpo organizado formal de miembros. but now we learn that it is. Pero ahora, con este texto de Filipenses 1:1, aprendemos que sí lo es. It's formally organized, Está organizada esta iglesia de una manera formal. even having its own overseers and deacons. Porque de hecho, dice este texto, que esa iglesia tiene en ese momento obispos y diáconos. We're not told this in the Acts, Esto no se nos dice en el libro de Hechos, but it shouldn't surprise us either, pero tampoco debería sorprendernos que no se nos diga. because after all, it was the practice of Paul, according to Luke, Porque al fin y al cabo, según Lucas, era la práctica habitual del apóstol Pablo to appoint officers in the churches which he founded. el señalar oficiales en cada una de las iglesias que él había plantado, que él estaba plantando. Turn your Bibles to Acts chapter 14 and look at verses 21 to 23. Mira conmigo Hechos capítulo 14, mira conmigo allí, Hechos 14, versículos 21 al 23. Go ahead, read it. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Now, these overseer, elder, pastors Ahora, estos obispos, ancianos y pastores que aparecen allí es tres palabras diferentes para referirse al mismo oficio. are mentioned elsewhere in the book of Acts. Y estas tres terminologías se mencionan en muchos lugares en el libro de Hechos. In Acts 20:17, Por ejemplo, en Hechos 20, 17, we are told that from Miletus, Paul sent to Ephesus se nos dice que Pablo mandó a llamar desde Mileto a los ancianos de Éfeso and called to him the elders of the church. y dice claramente que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. And in verse 28, we're told Pero en el versículo 28 del mismo capítulo 20 de that when Hechos, they came to him, se nos dice que cuando vinieron estos ancianos que él hizo llamar, he told them to be on guard for themselves and for all the flock, dice el versículo 28, pero tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño, among which the Holy Spirit had made you overseers, en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. para apacentar o hacer la obra de un pastor sobre la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. And so these elders were also shepherds or pastors, Así que estos ancianos se les llama también pastores, and also overseers or bishops. pero también se les llama supervisores. And so there's really only one new thing that we learn from Philippians 1:1. Así que en realidad hay solamente una cosa que aprendemos claramente de Filipenses 1:1 en contraste con Hechos que no se nos dicen otras cosas. It's that Paul not only appointed overseers or elders in Philippi, Es que Pablo no solamente señaló en la iglesia de los filipenses ancianos, but that in Philippi a second office, deacons, Sino que- also was instituted. sino que nos dice en Filipenses 1:1 que en la iglesia de los filipenses también había otro tipo, otra forma de obispo, de oficial, perdón, que son los
diáconos. Of course, the appointment of these two kinds of officers Ahora, por supuesto, el hecho de que se hayan nombrado estos dos tipos de oficios was not unique to Philippi. no es algo exclusivo solamente de la iglesia de los filipenses. In the first letter to Timothy, En la primera carta de Pablo a Timoteo, when he was leading this very church in Ephesus, cuando dirigía la iglesia de Éfeso, Paul gives specific qualifications el apóstol Pablo dio requerimientos específicos for elders in 1 Timothy 3, 1-7, tanto para pastores desde 1 Timoteo 3, 1 al 7, and for deacons in 1 Timothy 3, 8-13. pero luego también para los diáconos en los versículos 3, 8 al 11, 12. So that's the clear indication of our passage. Entonces esto es lo que claramente nos indica nuestro pasaje. Esta es la indicación clara del texto. But it has some crucial implications. Pero esta indicación clara tiene cruciales implicaciones. The implications of the appointment of officers in the local churches founded by the Apostle Paul are manifold. Las implicaciones de este nombramiento de oficiales por parte de Pablo en las iglesias locales tiene muchísimas implicaciones. And I just want to mention a couple of them. Y solamente quiero mencionarte algunas de ellas. We learned that these churches were formerly organized societies, En primer lugar, aprendemos que estas iglesias eran sociedades formalmente organizadas and therefore had formal membership. y por lo tanto tenían una membresía formal. If there were formal officers, they had to be the formal officers of something formal. Hermanos, si habían oficiales formales, tenían que ser oficiales formales de un grupo que estaba formalmente constituido. If there were overseers and elders, Porque si ya habían supervisores o obispos y ancianos, they had to be the overseers and elders of an organized body of people. entonces para que hayan estos ancianos y diáconos, tenían que ser los ancianos y diáconos de un grupo ya organizado. The implication is plain. Y la implicación aquí es muy clara. The churches of which they were officers were an identifiable and formal group of people. Las iglesias de las cuales estos hombres eran ancianos y diáconos debían tener una membresía identificable y formal. They were not amorphous globs No eran una especie de forma amorfa or nebulous crowds of people o simplemente multitudes nebulosas no claras de personas with no clear boundaries and borders. sin límites ni fronteras. And this fact that the church had clear boundaries and borders Pero el hecho claro de que cada iglesia tenía estos límites y fronteras claros and organized character y este carácter, llamarlo así, organizado, is implied in many places in the New Testament. esto se implica en muchos lugares en el Nuevo Testamento. In Matthew 18:15-17, Por it's ejemplo, en Mateo 18, 15 al 17, esto está muy claro. clear. Listen to it. Mira lo que dice este texto, te lo leo. Si tu hermano peca, ve y muéstrale su falta en privado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3 más, para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme todo hecho. Si se niega a escucharles, díselo a la iglesia. Y si se niega a escuchar a la iglesia, que sea para vosotros como gentil y publicano. You see it, don't you? Lo puedes ver aquí, ¿verdad? The church here appears as a formal and identifiable body of people. Porque aquí cuando se habla de iglesia, la forma que tiene esta iglesia es de un cuerpo formal e identificable de personas. A formal appeal can be lodged with the church. Porque de esta manera formal es que se puede apelar y se puede excluir a alguien de esa membresía. A formal complaint can be made to the church. También significa que se puede hacer una petición o un reclamo formal a la iglesia. Esa es la implicación del texto. And it can exclude from its membership Y por lo tanto, si esto era así, una persona, la que no se arrepentía, podía ser excluida de la membresía. those who do not repent. Aquellos que no se arrepentían podían ser excluidos. Excluding people from the church Y el hecho de decir que se excluían a estas personas de la iglesia is not some weird idea that some tyrannical pastor came up with. no tiene la idea, lo que dice la Biblia, como un pastor tiránico salió una vez diciendo. It's right there in the New Testament. La idea de decirlo a la iglesia no es algo que un pastor una vez se lo inventó, sino que está claramente establecido ahí en el Nuevo Testamento. In many respects, a second passage is Paul's
commentary on Matthew 18. Pero también, en muchos sentidos, podemos ver un pasaje en el que Pablo está haciendo un comentario aplicativo, práctico de Mateo 18. In 1 Corinthians 5, we have the same implication. Y ese es Primera de Corintios 5, en donde tenemos la misma implicación de Mateo 18. And it's throughout the entire chapter. Y eso está ahí en todo el capítulo 5 de Primera de los Corintios. But it's easy enough to see it in the last two verses of that chapter. Pero es muy fácil de verlo en los últimos 2 versículos de ese capítulo. Escucha lo que dice Primera de los Corintios 5, 12 y 13. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Once more, the church is seen to have identifiable boundaries. Una vez más, hermanos, aquí se ve claramente que la iglesia pareciera tener límites claramente identificables. It has an inside and it has an outside. Porque tiene un ser parte de la iglesia y tiene un ser estar fuera de la iglesia. It has a formal membership Y una membresía formal from which wicked men can be removed. de la cual se puede sacar a estos hombres perversos que no se arrepienten. And finally, look at a third passage Pero quisiera mostrarte un tercer pasaje where all this becomes even more clear. en donde yo creo que todavía esto que estoy afirmando se hace más claro todavía. Listen to 2 Corinthians 2, verses 6 and 7. Mira lo que dice 2 a los Corintios, capítulo 2, míralo conmigo, versículos 6 y 7. 2 a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor en 2 a los Corintios 2, 6 y 7. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. How was this punishment inflicted? ¿Cómo es que se aplicaba este castigo del que está hablando el texto? What does the text say? ¿Qué es lo que dice el texto? By the majority. Ese castigo puesto por la mayoría, dice el texto. And what does the Greek mean? ¿Y qué es lo que la palabra griega allí significa? By the majority. La mayoría. Well, let's see. How do you get to the majority? Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo es que uno puede hablar de una mayoría? How do you get to a majority in a vote? ¿Cómo tú sabes que hay una mayoría en un voto, por ejemplo? You have to count the votes of those qualified to vote. Tienes que contar de aquellos que están cualificados para votar, quiénes votaron sí y quiénes votaron no. And how can you ever know if you have a majority ¿Y cómo sabes si de los que votaron tienes la mayoría? unless you have a defined and formal membership? A menos que tengas una membresía formalmente definida. I don't suspect any of you of holding the irrational opinion of liberals in my country. Yo no creo que ninguno aquí sostiene la idea irracional de los liberales de mi país. That anyone should be allowed to vote who shows up at the voting booth. Quien, dicen ellos, los que deben votar son todos los que se aparezcan el día de la votación. And I don't think you'll attribute that kind of irrationality to the early church either. Y yo no creo que nosotros le aplicaríamos, le daríamos ese tipo de irracionalidad a la iglesia cristiana. What's clear from this passage? ¿Qué es lo que está claro en este pasaje? It's clear that the church was a formal and identifiable body with membership boundaries and defined voting privileges. Está claro que la iglesia era un cuerpo formal e identificable con límites de membresía y privilegios para aquellos que podían votar. And this implication is everywhere in the New Testament. Y hermanos, esta implicación que les estoy dando está en todos lados en el Nuevo Testamento. But there's a second crucial implication which we must think about. Pero hay una segunda implicación crucial en la que yo creo que nosotros tenemos que pensar. We learn that there's apostolic precedent Aprendemos que existe un precedente apostólico for formal church membership. para la membresía formal de la iglesia. And if we would say that we're apostolic Christians, Y si nosotros vamos a decir que somos cristianos que tenemos la fe apostólica, we must follow that precedent in our churches. nosotros deberíamos entonces seguir el precedente que los apóstoles dejaron en nuestras iglesias locales. The facts we've uncovered from the New Testament El hecho de que nosotros estamos en el Nuevo Testamento are not simply interesting fossils. no nos hace simplemente, el hecho de que ellos estén en el Nuevo Testamento
no los hace simplemente fósiles, to be placed in the museum of antiquarian relics. que debe ser puesto allí como los fósiles, en un museo para ver cosas antiguas que ya no tienen vida. No, these facts constitute apostolic precedent. No, no, mis hermanos. Estos hechos que estamos hablando constituyen un precedente apostólico They demand our allegiance and our obedience in our church practices. que lo que ellos hicieron exige nuestra lealtad y obediencia en nuestras prácticas eclesiológicas. In fact, if we would follow our Lord, De hecho, que si nosotros vamos a seguir a nuestro Señor, we must follow the teaching of his apostles. nosotros entonces deberíamos, para seguirlo, deberíamos seguir la enseñanza de sus apóstoles. For as Paul says, Así como Pablo dijo, if anyone thinks he's a prophet or spirit, si alguno se cree profeta o espiritual, let him recognize reconozca that the things I write to you que lo que yo les escribo a ustedes are the Lord's commandments. son mandamientos del Señor. And later in 2 Corinthians, Y luego en 2 Corintios capítulo 13, he adds the bold claim, él añade una afirmación que es muy firme. Christ speaks in me. Cristo habla por medio de mí. The apostles of the Christ Los apóstoles de Cristo were the authorized and infallible representatives of the Christ. eran los representantes autorizados e infalibles de Cristo Jesús en la tierra. Well, that's what apostle means. Bueno, eso es lo que significa un apóstol. The Jews of that day had a saying about apostles. Los judíos de esos días tenían una especie de dicho sobre aquellos que eran apóstoles. The apostle of a man El apóstol de un hombre, decían ellos en un dicho popular, was as the man himself. es como si fuera el hombre mismo haciendo o diciendo eso. Listen, my dear brothers and Ahora, sisters, hermanos amados y hermanas, escuchen. the apostles of Christ Los apóstoles de Cristo were as the man himself. eran como si Cristo mismo estuviera en medio de ellos. And so, beyond all doubt, Así que más allá de toda duda que pudiéramos tener, formal church membership has apostolic precedent, la membresía formal de la iglesia tiene precedente apostólico and thus the force of apostolic precept. y por lo tanto la fuerza de un precepto apostólico. And because of this, Y por causa de esto, we, nosotros, you, ustedes, must practice formal church membership in your church. debemos practicar la membresía formal de la iglesia en nuestras iglesias locales. I don't mean to be unkind, No quiero ser no dulce al decir esto, but let me be blunt. pero déjame ser directo. Churches without such formal memberships Las iglesias que no tienen membresías formales are transgressing the law of God. están transgrediendo la ley de Dios. Now, I do want to be kind. Ahora, quiero ser amable I want to be polite. y quiero ser también cortés lo más que yo pueda. I want to say that I recognize Y quiero decir que reconozco that in some churches the lack of a formal membership is a product of ignorance. que el hecho de que muchas iglesias o algunas iglesias no tienen membresía es a veces producto de la falta de conocimiento o de la ignorancia sobre el tema. I'm glad to think that it's a sin of ignorance and not a sin against light in some people. Y me encanta pensar que simplemente es un pecado de ignorancia lo que algunos cometen y no un pecado contra la luz de la palabra que han recibido. And I also want to recognize, Pero también quiero reconocer acknowledge as kindly as I can, y ser lo más amable que puedo en esto, that lack of formal church membership in other cases que en algunos casos esa falta de membresía formal en una iglesia reflects the influence of a very bad tradition. refleja simplemente la influencia de una tradición pobre y muy mala. And is perhaps not outright rebellion on the part of those pastors and churches. Y ciertamente, al ser simplemente lo que ellos aprendieron, esto no revela una especie de rebelión abierta o gente que odia al Señor, para nada. But no matter how kind I want to be, Pero hermanos, no importa qué tan amable yo trate de ser o considerado con lo que otros hacen, all these things don't alter the fact that these things are a defect. pero por la razón que tengan, por la que muchas personas no hagan esto es verdaderamente un defecto. And this defect has serious consequences. Y es un defecto, mis hermanos, que tiene serias consecuencias. I'm convinced that the lack of formal church membership Yo estoy convencido de que la falta de una membresía formal en una iglesia results in all sorts of violations of biblical churchmanship, trae como resultado todo tipo de violaciones de la eclesiología bíblica which degrade que degradan the godliness la piedad
of contemporary Christians. de los cristianos contemporáneos. And all of this brings me to the subject of the relation of formal church membership Pero todo esto me lleva al tema de la relación de la membresía formal de la iglesia to godliness and piety. con la piedad. ¿Cómo esto se relaciona con la piedad? So turn to the second verse of our text. Así que yo quiero que ahora tengas en mente, y si puedes abre tu Biblia allí, en el segundo texto que vimos, Filipenses 1:27. So when I speak of the responsibility of formal church membership on the basis of this text, Cuando yo estoy hablando de la responsabilidad de la membresía formal en la iglesia, basado en este texto de Filipenses 1:27, I don't mean what I was talking about before, no me refiero a lo que ya mencioné en el punto número 1, the responsibility to have a formal church que membership. lo que hablamos fue que una iglesia tiene la responsabilidad de tener una membresía. What I mean now Pero lo que ahora me estoy refiriendo, is the responsibilities and privileges you have me voy a hablar de las responsabilidades y los privilegios que uno tiene in being in such a formal church society. al ser parte de una sociedad eclesiástica en donde hay una membresía. So look again at Philippians 1:27. Así que te ruego, mira conmigo una vez más, Filipenses 1:27. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, Dice el texto, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, so that whether I come and see you or remain absent, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, I will hear of you that you're standing firm in one spirit, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, with one mind, striving together for the faith of the gospel. luchando unánimes por la fe del Evangelio. Now, I think this is a really remarkable passage. Ahora, hermanos, yo creo que este es un pasaje extraordinario, It underscores the connection between formal membership in the church porque nos subraya la conexión entre la membresía formal que una iglesia debe tener and vigorous piety. y al mismo tiempo una piedad vigorosa. And this connection comes out in the two parts of this verse. Y esta conexión se hace muy manifiesta a través de las dos partes naturales que tiene este texto, este versículo. In this verse, there's a crucial call for piety, En primer lugar, en este texto 27 hay un llamado crucial a la piedad. and then there's a personal plea for piety. Pero en segundo lugar hay una súplica personal hacia la piedad. Look at the crucial call for piety. Mira conmigo, en primer lugar, el llamado crucial que hay en este texto hacia la piedad. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Dice el texto, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. To understand that call, Para poder entender ese llamamiento a la piedad, there are three key words. hay tres palabras clave que aparecen en esta parte del versículo. The first word is worthy. La primera palabra que aparece allí es la palabra digno o digna, como aparece aquí. The word means suitably or appropriately. Lo que significa digno es simplemente algo que es adecuado, es decir, adecuadamente. There's a certain way of spiritually dressing Hay una manera en la que uno puede estar espiritualmente, which is worthy of the gospel of Christ. en donde se dice que uno puede vivir de una manera espiritual adecuada con ese evangelio que hemos recibido. Now, what Paul's talking about here is not conduct worthy of the covenant of works. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí no es que está hablando de una conducta digna del pacto de obras, But it's conduct worthy of the covenant of grace. sino una conducta digna o que refleja la realidad en la vida de esa persona del pacto de gracia. It's not legal perfection, No se está hablando aquí de una perfección legal, it's gospel worthiness. sino el hecho de vivir adecuadamente conforme al evangelio. And this word worthy is one of Paul's favorite words when he's calling Christians to Y holiness. esta palabra de ser digno o vivir de manera adecuada con es una de las palabras favoritas de Pablo al hablar con las iglesias. For instance, he says in Colossians 1:10 Por ejemplo, él dice en Colosenses 1:10, that you will walk in a manner worthy of the Lord, para que andéis como es digno del Señor, to please him in all respects, agradándole en todo, bearing fruit in every good work, llevando fruto en toda buena obra and increasing in the knowledge of God. y creciendo en el conocimiento de Dios. That's the first word, worthy. Esa es la primera palabra, la palabra digno. The second word is only. Pero la segunda palabra clave en nuestro texto es la palabra solamente, con la que empieza en español el versículo. The Greek word is monos. La palabra griega allí es la palabra monos.
Your Spanish says solamente. En español dice solamente. It's the one thing. Es decir, esto es lo único que te pido. It's the first thing. Es lo primero que te pido. It may be the only thing. Y quizás esto es lo único que te pido. Conduct suitable to the gospel is the first thing necessary. Entonces lo que queremos decir es vivir una vida que es adecuada o que es en consonancia con el Evangelio. Es lo primero y lo más importante que te pido. But the third key word in this crucial call Pero una tercera palabra clave en este llamado a la piedad es is conduct. la palabra conducta. Now, this is a really interesting word. Ahora, esta palabra que aparece aquí en español como comportaos, habla de conducta, es una palabra muy interesante. And it connects our theme, Y esta palabra conecta nuestro tema, or this verse directly with our theme, o mejor dicho de esta manera, conecta este versículo con el tema que estamos tratando and it's much more specific y es mucho más específica than either your Spanish Bibles aún que la traducción que tienes en español or English o la Bibles traducción que yo tengo en inglés. will show you. Y te voy a mostrar eso. Because its literal meaning is this. Porque la palabra griega que se usa allí significa literalmente esto. The word means to live as a citizen. La palabra significa vivan como un ciudadano. To live as a citizen. Vivir como un ciudadano. It's related to the word used in Philippians 3:20. Y por supuesto está relacionada con la palabra que Pablo usa en Filipenses 3:20. For our citizenship is in heaven. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. It's related to the word used in Ephesians 2:12, Y también se relaciona con la palabra que Pablo usa en Efesios 2:12. which speaks of the commonwealth of En donde Israel. habla de que ahora somos conciudadanos con Israel. It's related to the word used in Ephesians 2:19, Pero también se relaciona con la palabra en Efesios 2:19, which says that we are fellow citizens donde dice que somos conciudadanos con los santos, ¿se acuerdan? with the saints. And so the the translation, conduct, Así que la traducción de la palabra conducta misses the fact that this conduct must be in connection with a polity. cuando simplemente se usa la palabra conducta, sin esto que estamos mirando, uno pierde de vista que esa conducta tiene que ver o está relacionada con un tipo de política o de constitución. With a nation or a state. Y eso tiene que ver con un gobierno, con una nación o con un estado. It's the way a good citizen of the church state behaves. Es decir, es la conducta que debe tener un buen ciudadano de esta iglesia o de este país llamado iglesia, vamos a decirlo así. In fact, I found this definition in one of the Greek Y dictionaries. de hecho encontré esta definición de vivir como ciudadano en uno de los léxicos griegos. It means to function with a sense of obligation in the body politic. Este diccionario traduce la palabra que se traduce como conducta de esta manera: funcionar con un sentido de obligación en el cuerpo político. Do you function Mi with a pregunta sense es, of obligation ¿funcionas o te comportas en un sentido de obligación to the body politic, con un cuerpo político? to the church of which you are a member? Es decir, conforme a lo que la iglesia de la que tú eres miembro demanda de sus miembros. Now, there's another thing that makes me think we have to take this word this way. Ahora, hay otro punto que me hace creer verdaderamente que se debe tomar esta palabra y entenderla de esta manera. What church is Paul writing to? ¿A qué iglesia le está escribiendo Pablo aquí? The church of Philippi. La iglesia de los filipenses. What was Philippi? ¿Y qué era Filipos? It was a Roman colony founded by Roman legionnaires. Era una comunidad romana fundada por antiguos legionarios romanos. You think when they heard this word, ¿Tú crees que cuando ellos escuchaban esta palabra, they would miss the implication ellos no entendían cuál era la implicación de que Pablo les hablara así? that as they had once functioned as a good citizen and a good soldier of the Roman state, Que cuando se dice ten una buena conducta, esa conducta tenía que ver con vivir conforme a ese, como ser un buen ciudadano romano. so now they must function as a good citizen of the Christian state? Pero ahora, al escuchar esa palabra en el contexto que Pablo se los está dando, les está diciendo, vivan conforme a la conducta que debe tener un ciudadano del cielo. Think of that Philippian jailer sitting there in the second row. Yo quiero que
pienses ahí a ese carcelero de Filipo, ¿te acuerdas? Vamos a imaginarnos que está sentado ahí, por ahí. Do you think he would have understood what Paul was saying here? ¿Tú crees que ese carcelero sabía lo que Pablo estaba diciendo aquí? Of course he would have. Claro que sabía. He would think, I must function as a good citizen of the body politic. Porque él entendía, yo tengo que vivir de una manera en la que me conduzca conforme a un cuerpo de políticas de la cual yo soy parte. I must function with a sense of obligation Yo debo vivir y funcionar con un sentido de obligación, to the body politic, con esa política del cuerpo del que yo soy parte. that is the church. Y ese cuerpo es la iglesia. But after this crucial call to Christian citizenship, Pero luego de que este texto nos habla de este llamado a vivir conforme a esa ciudadanía, Paul follows this up with a personal plea for piety. ahora Pablo comienza a hablar de una súplica personal hacia la piedad. I'm emphasizing that word personal. Y yo quiero enfatizar en este punto esa palabra personal. Look at what he says. Mira lo que dice el texto una vez más, versículo 27. So whether I come and see you, Dice, de modo que ya sea que yo vaya a veros, I will hear of you, que pueda oír de vosotros, that you're standing firm in one spirit, que estáis firmes en un mismo espíritu, with one mind, striving together for the faith of the gospel. luchando unánimemente por la fe del evangelio. You remember how we began? ¿Te acuerdas cómo empieza? How important personal relationships are in the world? ¿Te acuerdas lo que hablamos de lo importante que son las relaciones en este mundo que Dios creó? That God has made? Que este mundo que Dios hizo. Now, Paul introduces those personal relationships Ahora, Pablo está introduciendo o presentando esas relaciones personales and his personal relationship with the Philippians y esa relación personal que él tenía con los filipenses as a reason for them to live godly in Christ como Jesus. una razón por la cual ellos tenían que vivir haciendo lo que tenían que hacer para el Señor. And he does this all the time. Y Pablo hace esto o apela a esa relación con ellos como motivo para que cambien, lo hace muchas veces. He doesn't think that it's an unworthy thing to appeal to their personal relationship with him. En ninguna parte él nos hace sentir como si fuera algo malo el apelar de manera personal a la relación que tienen con él como una motivación para cambiar o hacer lo correcto. It's in this context of a personal relationship with Paul. Es en el contexto de una relación personal que esta iglesia tenía con el apóstol Pablo. That they're called to piety. Es en esa relación en donde él los llama a vivir una vida de piedad. But perhaps the most remarkable thing Pero hermanos, quizás lo más destacable que pudiéramos decir about this plea con respecto a esta súplica que hace Pablo en esa parte del texto is Paul's emphasis on the united way in which they should live for God. es el énfasis que Pablo hace en la necesidad de vivir una vida unida como un todo en la iglesia. The united way in which they should stand for the faith of the gospel in the church. Tenían que vivir de esta manera unida para poder sostener y ser fieles en la verdad del evangelio, así es como tenían que batallar contra la falsa doctrina. In fact, there's a triple emphasis on this in the text. De hecho, mis hermanos, si prestamos atención al texto, hay un triple énfasis sobre este tema en el texto. He says, standing firm in one spirit. Él les dice, por ejemplo, en primer lugar, que se mantengan firmes en un mismo espíritu. He does not say, Él no dice, standing firm all by yourself. quédense ahí firmes, pero cada uno de manera personal. No dice eso. He calls them to stand firm in one spirit. No. Él los llama a mantenerse firmes, pero en un mismo espíritu. But then in there, he goes on to say that they should do this with one mind. Pero luego les dice también que hagan esto teniendo un mismo sentido, literalmente una misma mente. Now, I'm a little unhappy with the translation here Ahora, no estoy muy contento con cómo se traduce aquí, because Paul does not use the Greek word here that normally means mind. porque aunque se traduce así en inglés, que de una misma mente, Pablo en realidad no está usando la palabra mente. He uses the word that means soul. Él usa la palabra soul. Yes, soul. Lo que él está usando aquí es la palabra para alma. They are to stand firm in one soul. In our version, it said one spirit, in the same spirit. Yes, but it's soul in the Greek. La idea es, la palabra no es mente, sino la palabra
alma, que tengan una sola alma. So it's not mind Así que no es mente, or even spirit. ni siquiera es espíritu, como se traduce en la versión que estoy leyendo. It's one soul. Es una misma alma. And this brings out the sense better, I think. Y esto yo creo que nos muestra el sentido de una manera mucho mejor. It emphasizes the emotional and relational commitment to one another. Porque lo que simboliza la unidad de alma tiene que ver con un mutuo compromiso emocional y relacional de los unos con los otros en la iglesia. In the church. And so, the third way he emphasizes this. Pero hay una tercera cosa que nos muestra el énfasis que Pablo está haciendo en esta segunda parte del texto. He calls for striving together. Él llama, en la última frase, dice, luchando unánimes o luchen juntos For the faith of the gospel. por esa fe del evangelio. Now, this word striving together is used only one other place in the New Testament. Esta misma frase, luchando unánimes, se usa solamente una vez más en el Nuevo Testamento. It's in chapter 4 of this very letter, Es en el capítulo 4 de esta misma carta, where Paul speaks of these women who have shared my struggle. he en donde says. Pablo está hablando de unas hermanas y dice de ellas, las cuales han compartido mi lucha o han peleado en la misma batalla que yo. Now, this is interesting because in the previous verse, Esto es muy interesante porque, de hecho, en el versículo anterior, Paul has referred to these women by name. Pablo se refiere a estas mujeres de las que está diciendo esto por nombre. And in fact, he's even said, Y de hecho, él dice allí, I urge Euodia and Syntyche to live in harmony in the Lord. dice, ruego a Evodia y a Síntique, noten, que vivan en armonía en el Señor. Suppose I took the names of two of you ladies. Así que imagínense, hermanas, que el apóstol Pablo estuviera poniendo el nombre de algunas de ustedes. And I want you, Lady X, Yo quiero que tú, hermana A, o X, and you, Lady Y, y tú, hermana Y, to live in harmony in the Lord. que vivan en armonía en el Señor. And Paul wrote this in a letter Y Pablo lo escribe en una carta that would have been publicly read in the church. que va a ser leída públicamente en esa iglesia y en otras iglesias. How would you ladies have felt about ¿Cómo that? se sentirían que sus nombres estén allí? Oigan, pórtense bien y vivan en armonía públicamente. But this striving together for the faith of the gospel Pero esta idea es el hecho de que pudieran caminar juntas en la fe del evangelio. well, it's that important. Eso es lo que está en la mente de Pablo cuando usa en el versículo 1:27 que luchen unánimemente. So once more, living for God Así que una vez más, vivir para Dios is embedded in the ordered fellowship of the local church. está arraigado en la comunión ordenada de una iglesia local. And so we may even say that Paul's imperative and plea Así que se puede decir que el imperativo, la orden y la súplica que Pablo da en este texto are to be fulfilled inside the walls of the church, se tienen que cumplir dentro de los muros de la iglesia local. not disconnected from the membership of the church. No de una manera desconectada con la membresía de la iglesia local. Well, do you suppose that has some practical applications for us? Ahora, ¿esto debería tener algunas aplicaciones prácticas para nosotros? Let me name some of them. Déjame darte algunas aplicaciones prácticas de todo esto que hemos visto. Here's the first lesson. Esta es la primera lección que quiero compartir contigo. True piety is fundamentally relational and interpersonal. Hermanos, la verdadera piedad es fundamentalmente relacional e interpersonal. Interpersonal and relational problems Los problemas interpersonales y relacionales are spiritual problems. son problemas espirituales. And Paul encourages them to holiness on the basis of their relationship with Him. Y Pablo les anima a que vivan en santidad basado, poniendo como fundamento la relación que estos cristianos tenían con Él. Relational problems in the church are spiritual problems. Hermanos, los problemas de relaciones entre uno y otro en la iglesia son problemas, en última instancia, espirituales. But the second thing we learn is this. Pero la segunda cosa que aprendemos de todo esto es lo siguiente. Individualistic piety is profoundly unbiblical. La piedad individualista, es decir, que solo me preocupo por mi propia piedad, es profundamente antibíblica.
Let me tell you a strange story. Déjame contarte una historia un poco extraña. You know, in the early church, ¿Sabías que en la iglesia primitiva some people called the stylites emerged. algunos comenzaron a vivir un tipo de vida que tenía que ver con alejarse? They were called that because they thought that to be a godly person, Y la idea era como vivir de una manera monástica o ermitaña, separado del resto. Y la idea era que una persona que quería vivir piadosamente they should live on top of pillars or poles debía vivir en la cima de alguna montaña o algún lugar alto. for years in order to separate themselves from the world. Los estilitas son aquellos que vivieron en la parte alta de pilares o de postes durante años para poder separarse del mundo. Ellos creían que así se separaban del mundo. There's even the story of one of these stylites De hecho, hay uno de estos estilitas, una historia muy conocida, who climbed a pillar in 423 quien se subió a una columna en el año 423 después de Cristo. I'm telling you the truth. Te estoy diciendo la verdad, una columna así como de un edificio arriba de la columna. And he stayed there till his death 36 years later. Y se quedó allí desde el año 423, Now, 36 años después, hasta que murió. 36 años subido a una columna. now we know about these people Ahora sabemos sobre esta gente because it impressed their contemporaries. porque la gente que vivía en su tiempo les parecían cosas sorprendentes. But the whole mentality was wrong. Pero toda la mentalidad que llevó a esa locura de vivir sobre un pilar estaba mal en el fondo. It was all wrong. Todo estaba mal. Because it's in the society of the church that we are to pursue piety. Porque hermanos, la piedad debemos buscarla en la vida de la sociedad de la iglesia. It's not sitting on top of a pillar by ourselves. No, no es ir a sentarte en la cima de un pilar ahí y esperar. It's not living for years in a lonely cabin in the desert. No es ir a vivirte en una cabañita en algún desierto lejos de la gente. It's not living by ourselves on the mountaintop. No es vivir sobre una cima de una montaña. Well, you see, why do I say all of this? Pero ¿ves por qué estoy diciendo todo esto? Because this wrong mentality still exists. Porque esta mentalidad errónea todavía está en medio de nosotros. I've felt, and perhaps you have too, Yo siento, y quizás también tú lo ves, if I could just go live by myself, que si yo me fuera a vivir a algún lugar yo solito, I could be holy. yo diría, si yo tan solo me fuera, sería santo. But that whole instinct is wrong. Pero esa manera de pensar o ese instinto está mal. It is within the struggles Es en medio de los conflictos y las luchas and y difficulties las dificultades and joys y las alegrías of life in the church de la vida en la iglesia. that piety must be pursued. Es en donde esa piedad de la que habla la Biblia debería ser procurada y buscada. And this brings me to my next exhortation. Y eso me lleva a una exhortación siguiente. To be truly godly, De ser verdaderamente piadoso, you have to find a way para poder hacerlo tienes que realmente tratar to live with one spirit and soul with other Christians. de encontrar la manera de vivir con un solo espíritu y ser de un solo alma con otros cristianos. You've got to find a way to do that in your family. Y tienes que tratar de hacer eso en tu casa, en tu familia. You've got to find a way to do that in the church. Pero también tienes que tratar de ser de un mismo espíritu y alma en tu iglesia con tus hermanos. No matter how difficult the relationship seems, No importa cuán difíciles parezcan las relaciones, no matter how hard it seems to get along with each other, no importa cuán difícil parezca llevarse bien con los demás, your godliness depends on dealing with your tu relational piedad issues. depende de que resuelvas tus propios problemas de relaciones con otros. But here's another lesson. Pero aquí hay otra lección que quiero que pienses. Formal church membership is a crucial ingredient and driver toward true piety. La membresía formal en la iglesia es un ingrediente crucial y algo que nos conduce hacia la verdadera piedad. And here's what I want to say about that. Y esto es lo que quiero decir con respecto a este punto. If you're not in a true church, Hermanos, si alguno de ustedes no estuviera en una iglesia verdadera, you really are compromising your own godliness. quiero decir, si alguien no está en una iglesia verdadera, está realmente poniendo en compromiso, está transando con su verdadera piedad. Perhaps being a part of a true church Porque tal vez ser parte de una iglesia verdadera, is a lot bigger priority than you ever thought that was. y al pensar de esta manera, el ser parte de una iglesia bíblica se convierte en una prioridad mucho más alta
y urgente de lo que a veces uno pudiera pensar. So stop holding yourself aloof from church membership. Así que deja de mantenerte al margen de pertenecer a la iglesia. Oh, of course, take some time to be sure about the church. Oh, sí, por supuesto, tienes que tomarte el tiempo de pensar en qué iglesia estar para estar seguro. Take 6 months. Quizás tómate 6 meses. Take a year. Bueno, tómate un año, But don't take 5 years. pero no te tomes 5 años. This is neglecting your own godliness. Porque hacer esto es ser negligente con tu propia piedad. Here's another lesson that I think we must all think carefully about. Pero también hay otra exhortación en la que quiero y pienso que deberíamos pensar profundamente todos nosotros. And it's this: church unity is a lot more important than your crotchets. Y escuches esto, la unidad de la iglesia es mucho más importante que tus quejas. Yes, there are doctrines that ought to divide, Sí, hermanos, hay doctrinas que deberían dividir, but in today's world and today's church, pero en el mundo de hoy y en la iglesia de hoy, divisions too often take place las divisiones ocurren con demasiada frecuencia over personal convictions debido a convicciones personales that fall far short of the primary or even the secondary doctrinal teachings of the Word of God. y que muchas veces esas convicciones personales están lejísimos de ser enseñanzas doctrinales primarias o incluso secundarias de la palabra de Dios. Do you attach too much importance to your personal crotchets Le and estás dando, convictions? le estás dando demasiada importancia a esos detalles y convicciones personales que tienes y poniendo en tela de juicio y en dolor la comunión con otros por eso. Perhaps you need to begin to see them Quizás tienes que comenzar a mirar esto as the enemy of true godliness in the church. como que esas convicciones, de tener convicciones sobre todas las cosas, son el verdadero enemigo de la piedad en la iglesia. So I hope you see from all that we've been saying Hermanos, yo espero que ustedes hayan podido ver de todo lo que hemos visto hoy, how far from biblical piety is the spirit of rugged individualism. lo lejos que está de la piedad bíblica este espíritu de individualismo rudo de nuestros días. I think Americans like us have a problem with that. Yo creo que los norteamericanos tenemos un problema de cultura con eso. I recently preached a sermon in Australia, Recientemente prediqué este mismo sermón en Australia and in fact, some of those people thought they had a problem with it. y ellos al escuchar esto comenzaron a pensar, nosotros en nuestra cultura australiana tenemos problemas con esto. Now, the fact is, I love my Hispanic brothers and sisters, my Hispanic. Pero una de las cosas que yo valoro es que yo amo mucho a mis hermanos hispanos And I'm not sure you have as big a problem with it in your culture, y sé que quizás no tienes el mismo tipo de problema en tu cultura en este punto. but whatever the case may be, Pero cualquiera que sea el caso, en el contexto en el que estás, do you see how contrary to biblical godliness tú puedes ver qué contrario es a esa piedad bíblica. is the Lone Ranger Es mentality? esa mentalidad del llanero solitario. It is the enemy of true piety. Realmente es el enemigo de la verdadera piedad. But here's the last thing I want to say. Pero déjame decirte una última cosa. I have said that true Christian piety is interpersonal and relational. Yo dije que el cristianismo, la piedad cristiana verdadera tiene que ver con una interacción o tener una relación con personas. I think that's because the God of Christianity is eternally tripersonal and Y la razón relational. por la que creo eso es porque el Dios cristiano, el Dios de la cristiandad, es un Dios trino que tiene esa comunidad interpersonal eternamente. And here's what this brings us to. Y esto es a lo que todo este análisis nos lleva. To worship the Father, Son, and Holy Spirit El adorar al Padre, Hijo y Espíritu Santo requires you to enter a personal relationship with them. requiere que tú tengas y entres en una relación personal con ellos. You must marry the second person of the Trinity spiritually. Tú debes casarte o estar casado espiritualmente con la segunda persona de la Trinidad. And when you marry the second person of the Trinity Y cuando tú entras en esa relación con la segunda persona de la Trinidad in a spiritual relationship with Him, y en una relación espiritual profunda con Él, this brings you into fellowship with the Trinity itself. esta relación con la segunda persona de la Trinidad trae como resultado una relación verdadera con las otras dos personas de la And Trinidad. here's what I'm trying to get to. Y esto es el punto clave al que quiero llevarles, hermanos. Being a Christian Ser cristiano begins with a personal relationship with God through Jesus Christ. comienza con una relación personal con Dios a través de Jesucristo. In fact,
John 17:3 says, Y de hecho lo que dice Juan 17:3 es, this is eternal life, y esta es la vida eterna, that they may know you, the only true God, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, and Jesus Christ whom you have sent. y a Jesucristo a quien has enviado. Now, knowing God and his Son in this text is not talking about information. Ahora, conocer tanto a Dios como a su Hijo en este texto es mucho más que simplemente información. It means much more than that. Significa algo que es mucho más digno y profundo que eso. It means relation. Significa relación. Do you have a personal relationship with Jesus Christ? Significa tener una relación personal con Jesucristo. You know what it takes to have a personal relationship? ¿Sabe lo que toma el tener una relación personal? What's absolutely required? Lo que es realmente absolutamente necesario para tener una relación personal. You must talk to the other person, Tú tienes que hablar con la otra persona and they must talk to you. y él debe hablarte a ti. Without that, there's no personal Porque relationship. si no hay esa comunicación de hablarle y que te hablen, no hay una verdadera relación personal. And this is true spiritually as well. Y esto es verdad también en términos espirituales. There's no personal relationship with God through his Son No hay una relación verdadera con Dios por medio de su Hijo. where you do not speak with him regularly in prayer Cuando tú no hablas con Él de manera regular por medio de la oración. and where he does not speak with you regularly in his word. Y tampoco hay una relación personal cuando Él no te habla a ti de manera regular por medio de su palabra. So the massive question, Así que la pregunta más importante de todas, the greatest question, la pregunta inmensa de esta tarde, the most crucial question la pregunta más crucial que podemos hacer is this. es la siguiente. Do you have a personal relationship with Jesus Christ? ¿Tienes tú una relación personal con el Señor Jesucristo? Have you entrusted yourself to him and his saving power and grace? ¿Has puesto tu confianza en Él por medio de arrepentimiento y fe? True Christianity begins with a personal relationship with Jesus Christ. El verdadero cristianismo comienza con una relación personal con Jesucristo, And it grows pero crece también in a personal relationship with Christ Church. con una relación personal con la novia de Cristo. Let's pray. Vamos a orar. Father, we come to you to pray that through your Son and in your Holy Spirit, Padre, venimos a ti orándote por medio de tu Hijo en el poder del Espíritu. you would bring down upon this assembly Tú, Señor, que has estado aquí en medio de esta asamblea. a true understanding, Y, Señor, te pedimos que traigas un verdadero entendimiento. a practical understanding Un entendimiento práctico of the things which we've been speaking de about, las cosas de las que hemos estado hablando. and that you would be pleased Y que tú puedas ser to show your people glorificado en mostrarte a tu pueblo these things more clearly, y mostrarles estas cosas de una manera mucho más claras. and to show some who are in darkness and not in light Porque quizás hay algunos hoy, Señor, que están caminando en oscuridad y no en luz. these things savingly for the first time. Y quizás escuchando estas cosas para salvación y quizás por primera vez. And we ask this in Jesus' Te name. pedimos, Señor, que así sea en el nombre de Jesús. Amen. Amén.